Capítulo 3. Correlativos fisiológicos de la cualidad de la experiencia. Hace ya más de 30 años que el poderoso cerebro de Teilhard de Chardin explicó la evolución de la materia, de la vida y de la conciencia como resultado de leyes según las cuales todo tendía a un mayor grado de complejidad y descentralización. Para Teilhard, el aumento de la complejidad era un principio general que se manifestaba en la construcción gradual de átomos, moléculas, células y organismos a partir de la organización de partículas elementales. La centralización era el modelo en que tenía lugar la organización. De Chardin pensaba que la aparición de nuevas propiedades, vida, autorreflejo o conciencia, podría ser explicada si se consideraba a la materia desde una perspectiva diferente. Nuestro objetivo en este capítulo es discutir el poder que tiene esta perspectiva y explicar el modo en que la actividad cerebral está relacionada con la calidad de la experiencia. Perceptos. La luz, desde un punto de vista estrictamente físico, tiene una naturaleza electromagnética, fotónica. El sonido son los cambios en la presión del aire que se transmiten en forma de ondas, mientras que el frío es una disminución de la energía cinética. El mundo externo, considerado en sus características físicas, es un caldo de energía en el que vivimos los seres humanos. No hay nada en ese caldo que pueda parecerse, ni siquiera mínimamente, a la forma en que nosotros lo percibimos o lo sentimos. Incluso la actividad de nuestro cerebro es completamente diferente a nuestra experiencia subjetiva. Desde un punto de vista global, el cerebro funciona como una máquina homogeneizada que transforma los diferentes tipos de energía externa que lo impregnan de una energía similar, la actividad de sus neuronas y del entramado de los nervios. A causa de esta similitud, los componentes de esta actividad, los potenciales de acción, los potenciales dendríticos, etc., no pueden explicar, per se, las diferentes cualidades de la experiencia subjetiva. Esas cualidades deben, por consiguiente, resultar de procesos más globales, presumiblemente de la actividad de poblaciones neuronales. Las poblaciones neuronales, al ser activadas por algún estímulo, desarrollan configuraciones energéticas e informaciones como patrones específicos cuyas características dependen de la disposición anatómica y morfológica de los elementos que forman parte de ellos. Dicho con otras palabras, dependen de la forma, el número y la disposición de sus contactos sinápticos, el espacio ocupado por las arborizaciones dendríticas, la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos en los axones y el tipo de sus conexiones. A este respecto, y considerado como un conjunto, la organización columnar de la corteza occipital debe desarrollar diferentes configuraciones energéticas en comparación con aquellas de la estructura del núcleo caudado, por la organización funcional de la corteza auditiva o por la disposición de las células en el bulbo olfativo. Obviamente, el hecho de que un estímulo olfativo sea cualitativamente diferente de uno auditivo o visual solo puede ser explicado si los sistemas responsables de estas cualidades difieren de forma sustancial entre sí. Está claro que la diferencia no puede hallarse en los elementos o en las unidades de activación, ya que son las mismas en todos los sistemas. Vale la pena repetir que la única diferencia fisiológica que puede ser responsable de la cualidad de las percepciones es la distribución gestáltica de la información que discurre por una anatomía específica en forma de flujo de energía. Parece, por consiguiente, necesario volver a definir la ley de Müller. En su forma original, esta ley afirma que la cualidad depende del lugar final de activación. Sin embargo, ahora sabemos que no es el lugar en sí, sino más bien la construcción de una alteración específica y muy compleja de las características del espacio-tiempo. En este sentido, se puede esperar que una luz provoque una alteración diferente a la de un sonido, diferente tanto en lo que se refiere a su tridimensionalidad, complejidad y nivel de cambio, como también en la parte del cerebro donde aparece y se desarrolla. También es posible especular que todo lo que llamamos luz, al margen de los detalles, colores y otras características de los objetos vistos, comparte una distribución básica y común de la energía que difiere en forma general de los tipos de configuraciones comunes y fundamentales que denominamos sonido o color, y que este fundamento depende de una estructura genéticamente determinada
presente desde el nacimiento. Si esta afirmación es cierta, entonces la primera luz vista por un recién nacido posee la misma cualidad básica que la luz que percibe un adulto, aunque carezca de contenido y de detalles. Lo mismo se puede decir del sonido, del color y de las otras modalidades de la experiencia. Si esas cualidades son distribuciones básicas y específicas de la energía, entonces la apariencia del contenido perceptual en desarrollos posteriores surge como una complicación posterior de las distribuciones básicas. Esta idea es apoyada por el hallazgo de células complejas en la corteza occipital de gatito recién nacido y en las organizaciones neuronales que deben estar presentes para fundamentar sus respuestas. La cualidad de la experiencia, por tanto, no es la actividad del sistema nervioso, sino su resultado. Este producto es una distribución espaciotemporal de la energía que fluye como información en regiones específicas del sistema nervioso. Solo una diferencia global en las distribuciones puede ser la responsable de las diferencias cualitativas. Circuitos de inclusión. Los descriptos. Aunque esto sea cierto, nuestra experiencia subjetiva tiene una realidad mucho más compleja que la de una configuración de energía. En primer lugar, como perceptores que somos, estamos separados de lo que percibimos en el sentido de que podemos hablar sobre ello, de pensarlo e incluso de intentar comprender su base fisiológica. En segundo lugar, esta separación de nuestras percepciones nos permite manejar su contenido y sus características cuando no están presentes. Estas operaciones son llevadas a cabo mediante la reducción de toda la complejidad de los perceptos a lenguajes que describen sus características generales. Estas descripciones no tienen por qué ser palabras ni vocalizaciones, pueden ser gestos o cualquier otro código. Llamaremos a esos códigos descriptos. En tercer lugar, la transformación de un percepto en un descripto tiene varios niveles de complejidad. Un descripto puede hacer referencia a un percepto específico, por ejemplo, cuando se refiere a un objeto particular, o a una categoría de perceptos, por ejemplo, conceptos tales como color u hombre. En cada nivel de complejidad, el descripto incluye más información que ha reducido a un circuito específico. Desde un punto de vista neurofisiológico, esto significa que el cerebro humano tiene la capacidad de separarse de sus distribuciones globales de energía. Esta capacidad nos lleva a la conclusión de que, mediante algunas interacciones especiales y circuitos lógicos, las distribuciones holísticas de energía, los perceptos, son sentidos y reducidos a códigos que las representan, los descriptos. Estas tareas de inclusión y reducción son llevadas a cabo mediante procesos que podemos llamar operaciones de inclusión. Tal vez otras transformaciones entre distribuciones de energía y una experiencia perceptual dependan de la actividad de esas operaciones de inclusión, por lo que se precisa de su comprensión fisiológica. Antes de proseguir, examinemos el funcionamiento de los circuitos perceptuales y la importancia de los circuitos de convergencia, contrapartida fisiológica de las operaciones de inclusión. Se han detectado al menos 4 tipos diferentes de células en la corteza visual del gato. El primer tipo es conocido como células simples y se encuentra fundamentalmente en el área visual 17, en la corteza visual primaria. Su campo puede ser concéntrico o alargado. La posición y la orientación del estímulo en la retina es determinante para esas neuronas. El segundo tipo consiste en células complejas que responden de forma similar a la de las células simples y se hallan en la misma área 17 y en la adyacente 18, corteza visual secundaria, pero sus campos son más largos y no tienen forma concéntrica, por lo que su respuesta no depende de la parte del campo estimulada. Es muy probable que estas células complejas reciban información convergente de las células simples. Al menos, esta es la explicación más satisfactoria de la similitud de respuesta y de aumento de tamaño de sus campos receptivos. El tercer tipo de células son las unidades hipercomplejas de bajo orden, encontradas en las áreas 18 y 19, corteza visual terciaria. Responden, como células complejas que son, a un corte, a un borde o a una barra oscura, pero la longitud del estímulo tiene una importancia determinante. El estímulo óptimo es una línea con una orientación concreta que se encuentra dentro de una determinada región de la retina. Los estímulos similares que se encuentran situados en porciones adyacentes se inhiben.
Las respuestas de estas células pueden explicarse suponiendo que de las células complejas surjan circuitos convergentes y que unos faciliten y otros inhiban sus respuestas. El cuarto tipo de célula son las unidades hipercomplejas de alto orden. Sus respuestas se asemejan a las encontradas en las unidades inferiores, pero difieren en la respuesta que presentan a la línea de una de dos orientaciones separadas 90 grados. Se encuentran fundamentalmente en la corteza terciaria y, al igual que las células de orden inferior, responden de forma óptima a estímulos que se mueven direccionalmente. El tamaño de los campos receptivos de las células de orden superior es mucho mayor que el de las inferiores y su respuesta no varía según cuál sea la parte del campo que se estimule. En general, las células de orden superior se comportan como si recibieran sus estímulos de un gran número de células de orden inferior. La independencia de su respuesta en relación con la localización del estímulo en sus campos receptivos significa que estas neuronas no son influidas por dicha localización. Este hecho puede ser explicado asumiendo que las neuronas que responden a estímulos complejos, pero que se encuentran situadas en alguna parte de la retina, convergen en esos campos. Se supone que las células simples reciben información convergente de las células concéntricas en el cuerpo geniculado del tálamo. Las células complejas reciben información convergente de las células simples. Asimismo, las células hipercomplejas de bajo orden la reciben de las células complejas, y las células hipercomplejas de alto orden lo hacen de las células hipercomplejas de orden inferior. Estos circuitos de alta convergencia explican el incremento del tamaño de los campos sensoriales. En términos de información, este incremento de la convergencia supone que la información muy compleja se concentra en unos pocos canales a medida que se separa de la periferia y se aproxima a partes centrales del sistema. En este sentido, un número relativamente bajo de canales contiene la información que previamente se había relacionado con la actividad de un número mucho mayor de elementos. Esta concentración de la información tal vez tenga lugar a expensas de complicar los patrones neuronales de respuesta en las unidades de alta convergencia. Esto es igualmente cierto cuando se analiza la corteza auditiva, especialmente en lo que se refiere a las unidades que tienen una secuencia de tonos como secuencia óptima de respuesta. Los circuitos convergentes son también la base de la actividad de las estructuras polisensoriales y se ha demostrado que su participación en operaciones complejas y de aprendizaje puede ser importante. La actividad de un circuito convergente implica la activación o la modulación de una cantidad reducida de unidades guiadas por grandes cantidades de elementos que en ellas convergen. En la activación de un entramado convergente se lleva a cabo una reducción de la información, una reducción que supone la inclusión de información de un gran número de canales en un número menor. Como la probabilidad de descarga de una neurona convergente se potencia si se reciben simultáneamente los impulsos que la facilitan y se reduce si no se reciben, los resultados de un circuito convergente suponen la extracción de un código común. Las similitudes entre las operaciones de inclusión y los circuitos de convergencia no pueden ser más explícitas, por lo que es posible que la transformación percepto-descripto se lleve a cabo mediante la activación de dichos circuitos. La capacidad de las regiones temporal y parietal del cerebro humano para mostrar un código análogo en forma de idénticos potenciales provocados por formas geométricas diferentes, pero con el mismo significado, es una demostración fisiológica indirecta de la existencia de dichos circuitos. Los perceptos son el producto de amplias poblaciones de neuronas capaces de construir distribuciones tridimensionales de energía, tetradimensionales si tenemos en cuenta al tiempo, pero esta información global es manejada en parte por la actividad de los circuitos de convergencia que son más específicos y selectivos. Desde este punto de vista, la idea de Teilhard del universo como sistema de complejidad y centralización crecientes es un reflejo de esa construcción y fisiología del cerebro. De igual forma que de un descripto difiere de otro en lo que se refiere a su poder de inclusión y de generalización, los circuitos de convergencia difieren en su jerarquía. En este sentido, podemos hablar de niveles de convergencia, cada uno de los cuales es más inclusivo y potente que el otro. Los descriptos y el lenguaje y el pensamiento abstracto en general
deben ser el resultado de diferentes niveles jerárquicos de convergencia, el último de los cuales es posiblemente la conciencia del yo. En conclusión, la cualidad de la experiencia está relacionada con la construcción de una distribución energética extraordinariamente compleja. La lógica y la manipulación de estas distribuciones está controlada parcialmente por la actividad de los circuitos de convergencia, que son más concretos y localizados, y son parcialmente responsables de operaciones de cuya cualidad no es necesario tener experiencia, como el pensamiento y la lógica.